Gracias a Dios podemos estar una vez más aquí, gracias a su amor, su misericordia. Hoy, domingo 5 de octubre de 2025. Empezamos un nuevo mes y estamos prácticamente a 2 meses de acabar este año. Ya se ha pasado volando este 2025 y a esta altura ya nos encontramos pues en el otoño, donde las hojas empiezan a caer de los árboles y donde los colores que van más hacia los naranjas y cafecitos y esto, ¿cómo se llama? Beige, así, empiezan a salir más, ¿no? A sobresalir. Ya nos vamos viendo cómo nos vamos acercando ya a estas épocas donde se empieza a sentir ya un ambiente de fin de año, ¿no? Donde ya podemos decir va muriendo el año. El tema serie que tenemos este mes, que empezamos de octubre, es de muerte a vida. Pensando en cómo nuestro derredor empieza a verse todas estas decoraciones haciendo alusión a la celebración de Halloween y del Día de Muertos, quiero hablar en este mes de lo que es una realidad para nosotros, quien creído en Jesús y quienes creemos en quien le envió, como también dice su palabra. El pasaje de este mes está basado en Juan 5:24, que dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de ahí de esas frases que tomo el tema de este mes, de muerte a vida. Primero quiero pues llevarte a pensar, a considerar este pasaje de una forma rápida, porque es el pasaje que vamos a tener de base todo este mes. Y primero dice esto, y creo que es algo que necesitamos entender: de cierto, de cierto. Quiere decir que es algo verdadero, algo confiable. Lo que está diciendo Jesús y lo que yo quiero decirte es que esta palabra es verdadera y es confiable. Lo segundo, no solo es oír la palabra, no se queda solamente en oír, sino que dice que es necesario que creamos en Dios y así, como consecuencia de esto, vamos a tener vida eterna. En otras palabras, no morimos. Además de que no estamos en una posición de condenación. En otras palabras, hemos sido libres del cargo de muerte. Este pasaje dice: y no vendrá a condenación aquel que está creyendo en Jesús y en quien le envió. Entonces, somos puestos fuera de esta posición de condenación. Y lo tercero, dice, es cambiar de lugar, como te acabo de decir. O sea, que estábamos en una posición de muerte, pero cambiamos de lugar, ahora estamos en vida. Ya no estamos en muerte, sino en vida. Él nos ha pasado de la muerte a vida. Y esa frase que aquí utiliza más ha pasado en el original, lo que significa es esto, precisamente cambio de posición. Espero que esto te sea algo que no solo entendamos o digamos, amén, 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 ¿no? Ya, nos quedemos así como que qué bonito, qué bien. Espero que lo creamos y lo vivamos fervientemente, que es algo que
se nos queda ahí. Y cuando yo pienso en alguien ferviente, pienso en la Coca-Cola, ¿no? Como cuando te la sirves así bien fría, y están todas las burbujas y te la tomas así, sientes cómo te llena todo, ¿no? Así poder sentir lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Así que con la ayuda de Dios, este mes estaremos hablando de algunos temas que nos den mayor claridad y un enfoque, no solo para nosotros, en lo personal, sino también para poder externarlo, compartirlo, darlo a conocer a otros. Amén. Ahora, en relación al tema de hoy, a lo que hoy quiero compartir con ustedes, quiero preguntarte algunas cosas. Tal vez pueda parecer algo lógico lo que te voy a preguntar, pero mi intención es llevarte a que tengas presente algo, ¿sí? Que se te quede ahí presente algo. Y que me permita esto entonces tener más claridad de lo que hoy vamos a hablar y de lo que hoy vamos a compartir. Mis preguntas son estas y si por ahí las estás apuntando, estás escribiendo, pues apúntalas porque quiero que las tengas presentes. La primera pregunta es, ¿has tenido alguna vez algún problema? La segunda es, ¿has tenido algún momento difícil en tu vida? Y otra pregunta, una tercera pregunta, ¿has enfrentado alguna situación donde no puedes ver la salida? Que se ve como borroso, oscuro el momento. Seguro que tal vez al menos a una de estas preguntas dijiste que sí. Pero bueno, probablemente pudiste contestar afirmativamente a todas estas preguntas, lo cual es un panorama bastante fuerte, bastante complicado, difícil. El tema de hoy se llama Valle de Sombra y Muerte. Y el pasaje que estaremos usando como base es el Salmo 23, versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero antes de seguir leyendo, quiero detenerme aquí. Bueno, creo que exageré un poquito esto, pero ya sé que fue un poco literal, pero sí quiero que empecemos a considerar esta primera parte, ¿sí? Un valle, ¿sabías que un valle es una depresión alargada de la superficie terrestre que generalmente está entre dos elevaciones como montañas o colinas, que suele estar atravesado ya sea por un río o un glaciar? Los valles se forman por procesos de erosión, o sea, eso quiere decir que se va desgastando eh, el lugar donde estás, por una erosión fluvial o glaciar que esculpe el terreno creando un área más plana y pues podemos ir fértiles en la parte interior. Lo que quiero llevar a pensar acerca de un valle es que te imagines esto, que no estás en la parte alta, sino estás en la parte baja, estás ahí sumergido, estás metido y lo que tienes alrededor pues son prácticamente unas paredes. Y quiero que te imagines en medio de ese lugar donde pues de alguna manera tienes que atravesar, ¿no? Ahora, existe un lugar físico en la zona de Judea, entre Jerusalén y Jericó, al sur de esta última, que era conocido por su peligrosidad para los rebaños. Entonces, imagina esto. Las estrechas paredes, las grietas,
los barrancos, sumados a la necesidad de cruzar ahora sí que el momento cercano cuando ya era anochecer, porque esto era un momento donde menos calor hacía, eh, pues el lugar se volvía un tanto más peligroso para los pastores y sus ovejas que debían guiarlas a- y pues evitar que cayeran en algún lugar, ¿no? Entonces, imagínate esta escena ahí en medio de todo este lugar, ¿no? Yo por ahí hablando de lo que cuando publiqué acerca de este tema, pues puse ahí una imagen así que se ve un tanto tenebrosa, ¿no? Y hasta puse por ahí ciertos letras y todo que pues decía, ay, que esto te da miedo, ¿no? Porque al final es lo que quiero que de entrada puedas ver, lo puedas ver así, ¿no? Entonces, te decía que cerca del anochecer se me hace como esta época de otoño, ¿no? Donde en inglés se dice fall, ¿no? Que es cuando es como la caída, ya cuando se va terminando, ¿no? Y que digo, van cayendo las hojas de los árboles, que tal vez en primavera los ves frondosos, verdes, coloridos, ¿no? Y en verano, pues también más o menos, pero ya en otoño ya se empiezan a secar, se empiezan a caer las hojas, y ese árbol que se vea frondoso, esto pues ya se empieza a ver pelón, ¿no? Ya está en algunos casos hasta tétrico, ¿no? Y, y por eso al estar preparando ese texto, pensaba en esta parte del anochecer, al estar leyendo, cómo los pastores en esta zona, que le llaman así, eh, Valle de Sombra de Muerte, le llaman así ahí en esta zona cerca de, ahí entre Jericó y Jerusalén, porque tienen que pasar por ahí y pasan en este horario cercano al anochecer por el calor y pensaba como en esta época que estamos nosotros, pues es similar, ¿no? Ya estamos acabando el año, una época de otoño. Bueno, dice el texto, aunque ande. Aquí hay una condición, si puedo decirlo así, que no importa dónde estés o qué estés haciendo, como en este caso podemos entender que no solo es caminar, sino que estamos hablando aquí en esto de atravesar, de cruzar, de ir de un punto a otro, pero pasar por esa zona. Y me acordaba que tal vez no tiene que ver con caminar, pero sí tiene que ver con cruzar. Si alguna vez han llegado a ver películas infantiles, hay una que se llama Buscando a Nemo y hay una parte donde los personajes que están ahí principalmente es un pez y una pez. Preguntan cómo pueden llegar a un cierto punto y entonces les dicen que tienen que pasar por un lugar donde es prácticamente esto, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama esto ahí en el mar, pero es una zona donde hay dos paredes y tienen que pasar por enfrente y está todo oscuro, ¿no? Y entonces el pez dice, no hay que pasar, hay que pasar por arriba. Pero el lugar que era un tanto más seguro era por abajo, pero se veía tétrico, ¿no? Se veía así como, y arriba pues se veía como según más luz, pero pues arriba había ciertos peligros de pasar por ahí. Bueno, ahorita me estaba acordando de esa escena, por si la han llegado a ver, pues algo así en la imaginación, cómo sería tener que pasar un valle oscuro, un valle de sombra y muerte. Entonces, solamente de caminar, sino cómo vas a caminar, dónde vas a caminar. Entonces, porque aquí yo puedo decir, si se trata de caminar, yo puedo decir, pues camino y solo estoy dando vueltas en el mismo lugar, no avanzo a ningún lado, estoy en el mismo lugar y puedo cansarme lo que ustedes quieran, pero no avanzo, me quedo ahí. Entonces aquí no se trata
de quedarte ahí, se trata de atravesarlo, ¿no? Entonces por eso, aunque ande, o sea, no importa la condición que esté a mi alrededor, aunque yo ande, aunque yo empiece a caminar, entonces, ¿en dónde? En valle de sombra de muerte, dice este pasaje. Cuando pensaba en el tema que hoy quiero llevarles a considerar, me enfocaba mucho en esta parte, en este parte de valle de sombra. Y lo veía de tres formas que les quiero llevar a pensar. Sombra, muerte y sombra de muerte. ¿Sí? Entonces, el primero, sombra, podemos decir que se produce cuando un objeto se interpone entre una fuente de luz y una superficie. Eso genera una sombra, ¿sí? Entonces, esto pues impidiendo que la luz llegue hasta esa área, creando una región. En el caso del valle, que estamos hablando, eh, donde pues hay elevaciones como ya lo comentábamos, puedo decir, estas elevaciones pues pueden impedir que la luz llegue a la parte de abajo, ¿no? Donde pues se supone que nosotros estamos. Entonces, esto tal vez puede parecer lógico, pero yo quiero exponértelo y quiero decírtelo para que no quede, pues yo creo que sí lo entendían. Quiere decir que si hay sombra, entonces ¿qué quiere decir que hay? Luz. Hay luz. De una u otra forma, una luz muy intensa, una luz más tenue, pero hay luz. Entonces, quiere decir que hay luz, hay algo que está impidiendo que la luz llegue por completo y está generando entonces una sombra. Lo que me lleva entonces al punto de entender que eh, esto es algo que no solamente lo estamos viendo de una forma física, sino que también lo podemos entender en una forma figurativa, ¿no? En realidad es que en nuestras vidas atravesamos esos momentos donde se vuelve complicado poder ver el camino por las cosas, situaciones o circunstancias que impiden que pase la luz. Y aquí quiero recordarte dos pasajes que creo que te pueden ayudar. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando pues de que estamos caminando, ¿no? A través de este valle de sombra y de muerte, donde la luz no está llegando, no está atravesando, porque hay cosas que están impidiendo. Y vuelvo a decirlo, en tu vida probablemente puedes estar en algún momento atravesando ese valle y no ves con claridad el camino. Entonces, pues aquí te presento este primer pasaje. Hay una lámpara que puede alumbrar tu caminar, tus pies. Mateo 5:16 dice, de la misma manera que la luz de ustedes, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No digo que dejará de haber sombra, no te estoy diciendo que porque ya hay más luz deja de haber sombra, pero estas no pueden opacar el camino si tienes la palabra de Dios y tú mismo eres luz. ¿Sí me sigues hasta aquí? ¿Sí me estás entendiendo hasta aquí? La sombra ahí está, las sombras ahí existen, ¿no? Lo podemos ver aquí en este lugar, lo podemos ver en cualquier lugar. Donde hay luz, donde hay un objeto, hay una sombra. Y esa sombra muchas veces va a mostrarnos que hay un lugar, hay un momento, hay una situación de obscuridad. Aquí en este primer punto lo que yo te quiero llevar a ver es que dónde o cómo
es que tú estás atravesando ese valle o puedes atravesar ese valle. Lo vas a atravesar a tientas, así a ver cómo salen las cosas, o te vas a, a equipar con la palabra del Señor para alumbrar tu camino, llenarte de Dios para que tú puedas ser esa luz, que no solamente te alumbra a ti, sino que también alumbre a los que están caminando a tu lado. El punto 2, te decía, muerte. Entendemos porque por un lado es el fin de la vida, la muerte, ¿cierto? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y la misma palabra del Señor nos deja claro que está presente en nosotros. Y eso es algo que está establecido para nosotros. Que podamos vivir y moramos una sola vez y ya después viene el juicio. Por otro lado, podemos decir también que esto es la ausencia de la vida. La muerte es la ausencia de la vida. Tal vez vas a decir, oye, pues acabas de decir que es el fin de la vida. Sí, pero espero que me entiendas el término. Primeramente te estoy diciendo que estás vivo y después dejaste de estarlo, moriste. Pero aquí, en este otro punto, te estoy diciendo que simplemente no hay vida. No quiere decir que estaba vivo, sino simplemente no hay vida, ¿no? Puedes decir a algún objeto, pues puedes decir, ¿está vivo o está muerto? Pues no está vivo, entonces está, de alguna manera vamos a decirlo muerto, ¿no? No tiene vida, es lo que trato de decirte. Entonces, recordemos lo que dice Colosenses 2:15. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él. No sé si ves la idea aquí. No sé si la alcanzas a entender o la estoy alcanzando a poderte transmitir. Espero que sí me estés siguiendo en esto. Estamos en medio de un tiempo donde el pecado y la maldad van en aumento. No están disminuyendo, van cada vez peor y peor. Cada vez vemos situaciones más tremendas, más fuertes, más horrendas, más feas, ¿no? Si podemos decirlo así, o sea, cosas de degradación muy, muy tremendo. Y es necesario que estemos nosotros firmes en el Señor. Mateo 24, 12 y 13 dice así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así es que te insisto, no dejará de estar la muerte, el pecado, la maldad. No van a dejar de estar, así como decía de la sombra, no va a dejar de estar el pecado, la maldad, lo que es la muerte. Y aunque estamos en medio de esto, nosotros podemos perseverar, podemos permanecer en lo que el Señor nos ha llamado, nos ha dicho. Pues no es algo que vamos a hacer al final en nuestra fuerza, que es donde creo que muchas veces fallamos, donde muchas veces pecamos, nos equivocamos, creyendo o queriendo nosotros mantenernos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjate, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? No dice yo soy el camino, la verdad y la vida, sino está especificando. Soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros no podemos permanecer o perseverar hasta el fin si no es a través de Jesús. ¿Sí? ¿Sí entiendes esto? ¿Sí te queda claro esto? Juan 14:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí, pues nada puede. ¿Sí? ¿Te queda claro esto? Entonces, de alguna manera, la muerte no tendría por qué estar presente en nosotros si nosotros estamos permaneciendo en Jesús. Ahora la tercera forma que yo veía en esto que les estoy hablando era sombra de muerte. O sea, de alguna manera ya aquí armo con la sombra y la muerte y sombra de muerte, ¿no? Ya no solo es sombra y muerte, sino ahora sombra de muerte. Aquí te puedo decir que es algo tenebroso, ¿no? Suena tenebroso y sí, oscuro. Y ahorita vas a ver por qué. Leía por ahí que la palabra hebrea traducida como sombra de muerte es salmawet, que significa tumba o calamidad. La calamidad, pues sabemos que es desgracia, desastre, catástrofe, ¿no? Por eso te decía, sombra de muerte, pues es algo tenebroso, algo oscuro, ¿no? Hasta podríamos decirlo así, sombra de muerte. ¿No? Y hablar todo el tiempo así, porque estamos hablando de algo tenebroso, ¿no? Pero la sombra de muerte también se usa como algo poético para referirse a, a la densa obscuridad. Un ejemplo lo vamos a encontrar en Job 3:5, donde dice, reclámenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día oscuro. Es como más romanticón, pero no está tan bonito lo que está diciendo aquí. Si ustedes van y leen Job en esta parte, Job antes de esto él está diciendo que ojalá hubiera dejado de existir o él quisiera que no hubiera existido el día en que él nació. ¿Qué está pasando con Job? Está atravesando un momento muy difícil, muy complicado, muy pesado. Estaba en medio de esta sombra de muerte, esta situación oscura, densa. Sí, me puedes seguir aquí. Y entonces aquí le está diciendo, hablando de él, reclámenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día oscuro. ¿De qué está hablando? Del día en que nació. ¿Sí? ¿Ves lo tremendo de esto? Lo fuerte. Ahora, al ver las cosas desde esta perspectiva, yo puedo decir, ya no dan ganas de hacer nada, ¿no? Si la cosa está así de tremenda, eh, la fuerza se va, ¿no? Tal vez eh, has tenido este sentir, así como esto que te estoy hablando. ¿Tienes presentes las preguntas que te hice hace un rato? ¿Sí las tienes presentes? En momentos así como estas preguntas que te hacía, no, no has dicho esto respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sí te has encontrado en esa posición diciendo eso? Así como dice 2 Corintios 12:8, el apóstol Pablo está atravesando un momento difícil y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces tú has estado en ese momento de sombra y muerte o sombra de muerte? Ves todo encima de ti y puedes venir al Señor y decirle muchas, 3 veces, 4, muchas veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. O usar esta otra frase, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18:6. Tal vez te puedes encontrar también en este otro punto donde estás diciéndole a las personas, en esa angustia, en ese momento de dificultad, en ese momento difícil, de oscuridad, clamé, invoqué a Dios y Él sé que me escuchó y llegó mi clamor delante de Él a sus oídos. Pero hasta ahí se queda, hasta ahí nos quedamos. Y esto suena así como que, y luego, ¿no? Pero muchas veces nos sentimos así, o no sé si te has sentido así. Yo puedo decir muchas veces me he sentido así, que parece que le digo al Señor, que hablo al Señor, que vengo y le pido, pero no pasa nada más. Puede decir en otras palabras, uno llega a querer, como decimos aquí en México, a querer botar la toalla. ¿Saben por qué es este término de botar la toalla? Es en el box, cuando están ahí boxeando y uno le está dando ya con todo de catorrazos al otro, el que está ahí como entrenador, ahí coge y avienta la toalla de rendición de ya, hasta ahí ya no le pegues más, ¿no? Entonces, muchas veces podemos estar así como ya, boto la toalla, ya no quiero más, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Entonces, fíjate, el Salmo sigue diciendo, este Salmo último que les acabo de decir, el Salmo 18:6. No temeré mal alguno porque tú estás, no el Salmo 23:4 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, yo no sé si estabas viendo la oscuridad, cómo podemos estar ahí y no sé cuántas veces tú te has encontrado en ese momento de dificultad, que ya no sabes qué hacer, que no sabes a quién recurrir, que no estás viendo la salida, no estás viendo ninguna forma de que las cosas puedan cambiar, puedan solucionarse, puedan ser mejor. Y estás en ese valle de sombra, de muerte. Lo estás atravesando con pesadez, con lucha, con dificultad. Ahí estás. Pero este Salmo 23:4 dice, tú no temeré mal alguno. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otra vez te vuelvo a decir, no es de que se dejó de estar las sombras, la muerte, no es de que dejó de estar el peligro, la dificultad. Ahí está, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Wow, ¿no? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo en esto que te estoy hablando? Creo que puedes tener claro lo sorprendente y asombroso que es que después de lo mencionado, después de lo que venimos diciendo, no tengas miedo a que te pase algo malo. Piénsalo un momento. ¿Ya? Las cosas pueden estar que arden, complicadas, difíciles. Te tienen, si puedo decir como esta expresión, con un pie en la garganta, ¿no? Cuando estás ahí ya tirado y te ponen el pie aquí en la garganta ya para terminar contigo. ¿Te puedes imaginar eso? Tal vez lo has vivido, no lo sé. ¿Y tú? A pesar de eso, a pesar de que todas las circunstancias se ven complicadas, difíciles, se ven lo peor, tú no temes mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos cosas y ya vamos a terminar. Ya, para que no digan, ah, ya se está tardando mucho. Dos cosas y ya terminamos aquí. Lo primero, dice, porque tú estarás conmigo.
Aquí viene a mi mente dos pasajes. El primero, Isaías 26:3. Dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Uy, 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 uy. Wow. El Señor está contigo porque tu pensamiento persevera en Él. Y esto es porque tu confianza está en Él. Insisto y te voy a seguir insistiendo, las circunstancias difíciles, las cuestiones complicadas, lo que estás enfrentando, aún puedes decir, no solo necesidad económica, puede ser que puedes tener a un familiar, a alguien amado, con temas de salud, puedes estar en situaciones donde no se ve que haya una salida, pero tu pensamiento, tu mente, tu confianza está puesta en Dios. Y entonces Él, ¿qué hace? Te toma y te guarda en completa paz. El segundo pasaje es Marcos 4:35 al 41, donde no lo voy a leer, pero te lo voy a platicar rápido. Vemos en este pasaje a Jesús y a sus discípulos en una barca en medio del mar. Y llega el momento que Jesús, quien podemos entender, tenía su pensamiento puesto en Dios, perseveraba su pensamiento puesto en Dios, entonces él podía estar en completa paz. ¿Sí? ¿Qué hace? Pues va y se echa un sueñín. Voy a ir a dormir un rato. ¿Por qué? Porque estoy en completa paz, estoy tranquilo. Y vemos en esta historia que empieza una tormenta, ¡fum!, fuerte. Y los discípulos empiezan a correr de aquí para allá. No sé si han visto a los Minions, cuando están corriendo todos locos de aquí para allá, sí, los discípulos andaban sacando agua y todo, y no lograban salir y sentían que se iban a hundir. Y entonces, ¿qué hacen? Van y despiertan a Jesús y le dicen: Maestro, despierta que perecemos. Y yo me imagino a Jesús que, ay, ay, ¿qué pasó? No. Dice que se levanta, le dice a la tempestad que se calme, al viento que ya deje de estar haciendo tanto barullo, y todo se pone en paz. ¿Sí? Entonces, eh, vemos en este pasaje que mientras los discípulos estaban angustiados y afligidos, Jesús estaba en completa paz. Ellos, ¿qué estaban viendo? Las circunstancias. Estaban viendo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y Jesús tenía su pensamiento en el Padre, en Dios. Entonces, ¿si me sigues hasta aquí? ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas tú estar ahí y poder estar como Jesús, en paz, en tranquilidad, sabiendo que tu vida está puesta en el Señor y que tienes, así como Jesús, pues la capacidad de decir: calmaos, tranquilos, ¿no? Ahora, lo segundo, y sí, ya es lo último, ya vamos a acabar. Dice: su vara y callado infundiendo aliento. Esta parte es para mí muy interesante, no que lo otro no sea interesante, pero esto siempre se me ha hecho muy interesante. Y a muchos no les gusta esto, no les es muy agradable, por lo que algunas cosas que voy a decir, pero es necesario, más cuando estás pasando por ese valle de sombra de muerte. Mira, la vara
es un bastón, más o menos corto, utilizado para al menos tres cosas. Una, golpear. Dos, corregir. Y el otro, defender. Y prácticamente, si piensan en estos tres, pues vamos hacia el mismo punto que es algo, un sonido así, ¿no? Y esto, pues aquí pues a las ovejas, ¿no? Esta herramienta está usada para esto, para pues darle su buen golpecillo a la oveja cuando se quiere salir y para enseñarle las cosas. Y no solamente eso, sino cuando viene un peligro, pues también con la misma vara defender, ¿sí? Ahora, podríamos llevarnos un buen rato y tal vez varios domingos o varios estudios hablando solamente de la vara. Pero lo que quiero que te lleves hoy es la importancia de la disciplina y corrección, además de la protección, claro. Pero esta parte de la disciplina y corrección es algo necesario cuando estás en esos momentos difíciles, complicados. Y les decía hace un momento, eso a muchos no les gusta, porque lo que ellos creen es que pues lo que necesitan es amor, es apapacho, ¿no? Así piensan que es, no, ay, mira, no te preocupes, no pasa nada, todo, ¿no? Y lo que se necesita en esos momentos, si puedo decir, es mano dura. Y eso no quiere decir que no haya amor. Eso no quiere decir que no haya cuidado, no quiere decir que no haya interés. Al contrario, la disciplina y la corrección te hablan de amor, te hablan de interés. Y por eso les decía, nos podríamos llevar mucho tiempo en esto, pero quiero que hoy te lleves precisamente solamente el hecho de que su vara lo que va a hacer es corregirte, te va a traer disciplina. Y en momentos de dificultad puedo decírtelo y lo digo por experiencia, es cuando más lo necesitas. Ahora, el callado, con su extremo en forma de gancho. Tiene esta forma así como un gancho. Sirve para rescatar, para guiar y para sujetar a las ovejas que se desvían o se extravían. ¿Sí? Piénsenlo tantito, pues va la ovejita ahí caminando muy feliz y de repente dice, ay, mira, por acá. Y tal vez el golpecito, pues no, como que, pues ya, porque hay unas que son más, ¿no? Y, no, pues, entonces, qué haces con el callado? Lo agarra, digo, vámonos de regreso, ¿no? Entonces ya la reacomodas en el sentido, ¿no? O si de alguna manera ya se cayó, pues entonces con el mismo callado la puedes levantar y te permite para rescatarla, ¿no? Y en un momento dado que hay el momento en el que hay que pararse, pues entonces lo tienes y ya se detiene, ¿no? Entonces, fíjate cómo también esto nos habla de instrucción, de enseñanza y de cuidado. Juntas estas dos herramientas representan el trabajo integral de un pastor. Estamos hablando de las ovejas, pero también podemos hablar de un pastor de una iglesia, un líder, incluyendo la disciplina amorosa para mantener a las ovejas en el camino correcto. Es interesante ver que esto influye aliento. Tu bar y tu callado, ya vimos para qué sirven, y eso influye aliento. En otras palabras, nos da ánimo, esperanza, fuerza o valor para seguir avanzando hasta salir de ese valle. No estamos solos, sino Él está con nosotros. No se trata de que tú pases el valle. Si en todo este tiempo que yo te estuve hablando, tú te imaginaste a ti en el valle solito, no es así. No va la oveja solita ahí caminando y a ver, una por una, a ver quién llega al otro lado. No.
van con el pastor, van con quien los guía, con quien les enseña, quien les muestra el camino. Entonces, nosotros no estamos caminando solos. Y te puedo decir que muchas veces, en medio de esos valles de sombra de muerte que podemos atravesar y vivimos, los vivimos solos. Y muchas veces, como lo mencionaba hace rato, pues clamamos a Dios y no sentimos que no hay una respuesta porque muchas veces, te puedo decir, no estamos dispuestos a la corrección, no estamos dispuestos a la disciplina, no estamos dispuestos a la enseñanza, a la dirección, porque lo que queremos es que nos saquen queremos ya que las cosas y no estamos entonces dispuestos y entonces por eso nos podemos llegar a sentir solos. Efesios 4, 17 al 20 dice, esto pues digo, dice el apóstol Pablo está escribiendo, y requiero en el Señor. No está invitando, está diciendo, esto es lo que les digo y requiero en el Señor. Que ya no anden como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Ya eso no tendría que ser nuestra forma de caminar, ni de vivir, ni de pasar en esos valles. El versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios para la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Qué nos está dando aquí? Pablo nos está diciendo, puedes vivir una vida diferente, puedes vivir y enfrentar las cosas de una manera diferente. No va a dejar de estar la sombra, no va a dejar de estar la muerte, no va a dejar de estar esa sombra de muerte. Ahí va a estar, vas a atravesar esos valles difíciles y complicados, pero ya no lo tienes por qué vivir de la misma manera que lo vivías antes. Ya no tienes por qué caminarlo de la misma manera como lo vive el mundo, las otras personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Podemos ver, y espero aquí no tocar ninguna fibra de nadie, pero puedo decir que muchas veces perdemos a alguien amado, y pueden pasar años y seguimos sufriéndolo como si fuera el día de ayer. Y no es porque no amemos a esa persona, pero estamos aferrados a eso que ya no está o a esa persona que ya no está. Y entonces puedo decir que si yo preguntara, ¿tienes paz? Pues no, porque tu pensamiento no está en el lugar correcto, está puesto en otro lugar. Y es donde esto me lleva a tener más claridad. Tienes el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, porque hay una ignorancia, porque no estás dando atención a lo que Dios quiere enseñarte. Y por eso necesitas entonces despojarte de esa manera vieja de vivir, desprenderse y renovarte en el espíritu de tu mente. ¿Sí? Entonces, espero que con lo que hoy he buscado compartir contigo, puedas entender cómo es que si en esos momentos complicados, difíciles o de angustia, nos sentimos perdidos, sentimos como si el mundo se acabara, mucho es porque estamos caminando solos. Hoy te llamo a que te aferres con todas tus fuerzas y corazón al Señor y permitas que Él sea en ti. Y de ahora en adelante, a partir de hoy hacia adelante, puedas enfrentar las cosas diciendo, como vemos a Jesús,
en Lucas 22:42 que dice, diciendo, Padre, si quieres, eh, si quieres, pasa de mí esta copa. Y yo te podría decir, ahí puedes poner, en lugar de que digas, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, puedes decir, Padre, si quieres, pasa de mí la situación complicada, difícil que estás viviendo. Pero se continúa diciendo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, espero, ya con esto concluyo, que si estás atravesando en algún valle de sombra de muerte, o en el momento que puedas atravesarlo, puedas tener claridad de todo lo que hoy te he hablado, puedas tener claro este pasaje de Salmos 23:4, que el Señor está contigo, que su vara y su callado te infunden aliento. Pero esto que Lucas 22:42 nos permite entender es que Jesús estaba en un momento difícil, un momento complicado, y que puede acercarse al Padre y le dice, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿no? Y tú puedes estar ahí y decir, Señor, si quieres, no permitas que yo siga viviendo esto. Si quieres, remueve esto de mí. Pero Jesús sigue diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tú puedes venir y decirle al Señor, así, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces la perspectiva de todas las cosas, te puedo decir y te puedo asegurar, van a cambiar. Y entonces vas a poder tener paz en medio de la tormenta, porque es esa paz en la cual Dios te pone, porque persevera tu pensamiento en Él, porque en Él estás confiando. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo espero que te lleve a tomar, como les decía hace un momento, a partir de hoy, un caminar diferente a lo que es enfrentar las circunstancias complicadas y difíciles. Y con la ayuda del Señor vamos a seguir hablando en los siguientes domingos de otros temas aunados que tienen que ver con de muerte a vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este gozo que tú nos das en ti. Gracias porque ciertamente tú no nos has prometido que no vamos a atravesar momentos difíciles. Tú no nos has dicho que la vida va a ser fácil, que no va a pasarnos nada. Nos has dejado claro que las cosas difíciles van a estar ahí, que las complicaciones van a existir, que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero también nos has dicho que no temamos, que no tenemos por qué tener miedo, porque tú estás con nosotros, porque tú has vencido al mundo, porque en ti somos más que vencedores, porque tú nos guardas en completa paz cuando podemos perseverar en ti, nuestro pensamiento está en ti y confiamos en ti. Señor, hoy queremos otra vez decirte, lo creemos, aquí estamos, queremos seguir caminando en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de ese valle de sombra, de muerte, y saber que tú nos vas a llevar a un buen término, nos vas a poder permitir poder pasarlo y entonces no solamente sentirnos bien, sino poder compartir con otros que pueden estar pasando sus valles y decirles, confía en el Señor, descansa en el Señor, Él te puede llevar a buen término. Gracias, Señor. Padre, y una vez más te pido por cada uno de los que pueden haber escuchado y escuchen este mensaje, que no solamente se queden en palabras, sino que aún tú puedas usar esto para tocar los corazones, para dar entendimiento y dirección y claridad en lo que
tienes para cada uno, Señor. Despídenos en paz de este tiempo y llévanos más y más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.